La mezclo. Beto, ¿cómo? ¿Te callás la boca, Beto? No. Insolente. Pero te das cuenta. Cuando suena el cepa, pues Y sí, pero viste, ¿quién no tiene auriculares y vive en un mundo de fantasía? Está boludo. En un mundo ideal. Beto. Está boludo. Y tiene un chope en la mano. Que ni siquiera era mío. Bueno, mira, estamos al aire entonces y damos inicio a este bloque, que este bloque es muy especial. Es muy especial porque está dedicado. ¿A quién? Sí, Vicky. Vamos a dedicar- Metele que es tu ¿Viste bloque. que dijimos Vos que- todo magia, tuyo, ganátelo con el sudor de la frente. Dale, arte. ¿Viste que dijimos que escriban en el chat de Twitch? Sí. Bueno, Pablo Velázquez Sí. está en el chat de Twitch. Muy bien, como Dice que corresponde. está bancando. Muy Así bien. que les mandamos Ahí va. Es la que va. un saludito. Muy bien, Vicky, ¿sabes qué dice el graph de la TV en este instante? ¿Qué dice? Que tenemos historias oficiales. Porque es lo que tenemos. Y bueno, si tenemos historias Exactamente. oficiales, no solo tenemos historias, sino que tenemos oficiales. Exactamente. Y para eso Victoria Duclos Sibuet, nuestra artista en escena, nos va a traer droga, sí. Sí. Pero antes, probablemente no. ¿Cómo? Ah, no. ¿Para qué fumas si la hace mal? O sea, ya probó antes de entrar. No se la compliques. Me desconcertó. No seas malo. Vamos a empezar por el caso Hartung. Esto no es falopa, o sí es falopa. No. Está bien. No. No, bueno, vamos Cuando a... dicen así, para mí es falopa. ¿Vos qué decís, Beto? Para mí es re falopa cuando Sí, dicen así. es Es falopita. que últimamente venimos trayendo un nivel de contenidos faloperos que son muy faloperos, Y ahora que subieron. están al nivel de lo que vamos a hablar en el último bloque. Lo que Ah. vamos a hablar en este bloque es adictivo, pero no es tan falopero, hay que decir la verdad. Exacto. Digamos la verdad. Cocaína de oficina. Es una cosa un poquito más... Más seria. refinada, sí. Claro. Bueno, vamos a hablar del caso Hartung. Le habían puesto también, en su nombre original es The Chestnut Man. Y... Con razón no la encontraba. Ay, Estaba claro. como loca, frenética. Tiene un afiche, todo el afiche blanco, dice The Chestnut Man, todo que hay como una sombra medio oculta. Sí. Bueno, es una serie nueva que podemos encontrar en Netflix. Se da en Copenhague, en Dinamarca. Y vamos a conocer a lo siguiente. La historia es la siguiente. Tenemos a una ministra social que vuelve a su trabajo después de un año y es como el centro de atención porque justamente dejó de trabajar hace un año cuando alguien secuestró y mató a su hija. El asesino es confeso, está preso, pero nunca se encontró el cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Paralelamente, la serie nos va a contar que aparece en el mismo pueblo una mujer asesinada, una escena como muy brutal, y además se encuentran en la escena del crimen, al costadito, como viste que algunos asesinos como que firman sus Sí. asesinatos, bueno, Sí, porque hay mucho ego. bueno, encuentran un muñequito de castañas que es muy turbio. Y ahí está The Chestnut Man. Sí. Exactamente. Da miedo. Y en ese muñequito de castañas encuentran algo que es aún más llamativo, que son las huellas digitales de la hija de la ministra. ¡Chan! Apa, compraste. Acá es donde empieza a tomar forma De justamente el documental, iba a decir, la serie. Es ficción, es porque ficción. Es ficción. Es todo ficción. Se conectan los casos, pero obviamente el trabajo de los investigadores va a ser no solamente resolver el misterio, resolver quién es este asesino, porque no va a ser el único crimen que va a cometer, va a haber una seguidilla, o sea, van a estar todos muy conmocionados, pero además tienen que lograr descubrir cuál es la conexión con el caso Hartung, que es el caso de la hija de la ministra, porque es un caso cerrado y cerrado por la policía y los investigadores de ese mismo pueblo. Entonces, ir ahí a revolver es un poquitito un golpe al ego, decir, che, parece que acá se les quedó un cabo suelto. Sí, sumado a la posición política de la damnificada, que es la madre. Claro. O sea, Claro. está en cargo. Sí, tal cual. Y hay una reelección también, está en el momento de... Están previo a unas elecciones, entonces... Voy a hacer una pregunta, Vicky. Sí. ¿Ella vuelve porque estaba de licencia? Sí, Ah. se sobreentiende que ella se tomó ese año como una especie de año de duelo post lo que pasó con la hija. Ok. Se sobreentiende eso. ¿Por qué preguntaste eso? ¿Por qué Vicky hace ese tipo de preguntas? Ah. Sí, raro. Sí, no, de vacaciones, qué sé yo. No sé, pregunto. Bueno, Yo soy la voz del pueblo. lo primero que te voy a contar es quién en esta serie, porque
tenemos muchos personajes porque es un universo, pero importantes, solo un par, que es entre quienes se van a mover un poco los hilos. Tenemos a Ivan Dorner, que es Rosa Hartung, que es la ministra. Ninguno de ellos es muy conocido para nada. Algunos estuvieron en algunas otras cosas. Por ejemplo, Ivan Dorner estuvo en Borgen, pero nada, no son mega famosos. Danica Kurcik, que es Naya Tulin. Tulin, le dicen en realidad, me encanta. Tulin, me parece fantástico. Tulin, que es la detective Tulin. Pollo. Tulin. Y, Detective. y Mikkel Boe Kolsgaard, que es Mark Hess, el compañero de la detective. Que claramente, esta es una serie que tiene muchos clichés del género policial. Claramente, Sí. Mark Hess es alguien que viene de otro departamento, que lo tienen ahí como medio en capilla. ¿Alguien usa entonces- mal la corbata? Que está, no, Medio así, ¿viste? No. pero está despeinado, es medio despeinado. loco, es medio Claro. raro. Sí. Obviamente ellos al principio se llevan mal, después se van a empezar a llevar mejor, hasta que después se van a llevar bien, y así va. Todos los clichés. Exactamente, tienen muchos clichés, están absolutamente todos. Hay sobre todos. Sí, Sí, hace un frío. porque hace y mucho llovina, frío. cuando usan sobre todo No, llovina. no llega a llovinar, está muy nublado, pero Ah. hace un frío, vos decís, papito, qué frío. Totalmente. Bueno, uno de los creadores de esta serie, y por eso también nos llamó la atención y apenas la estrenaron, dije, vamos a darle play, es que fue el productor ejecutivo y creador de The Killing. Ah, alta The espalda. Killing, ¿Ah? exactamente. ¿Festeja el productor? Sí, porque amamos The Killing. Porque Ay, ¿para qué lo vi? aparte, ¿Viste cómo baila? como el Iron Man, el juguetito de Iron Man. Pensé que era de Full Monty, pero está bien. ¿No se acuerdan Muere. del Bobigoma? ¿Se acuerdan del ritmo? De muñequito que... Bueno, Dios mío. Soren Spacetrup es que fue el creador de The Killing, uno de los productores y creadores de esta serie, pero además es el escritor de la novela homónima en la que se basa esta serie. El caso Hartung es una novela escrita por este hombre, que además creó The Killing y ahora participa como creador de esta serie. Se juntó la platita y ahora... Sí. La hizo, Y no sé por qué, siempre cuando dice está basado en un libro, algo a mí me gusta. El libro por ahí era una bosta, pero cuando dice está basado en un libro, digo, a mí ya me es un punto a favor. Bueno, pero ya tenemos justamente como este antecedente, este gran antecedente que es The Killing, que aparte, no, ¿alguien la había visto The Killing acá, aparte de yo, la obse? No, bueno, Gus, claramente sí. ¿Vos, Manu, te escondés porque estás comiendo caramelos? Sí, se esconde, claramente. No puede ni ¿Viste cómo estaba hablar. agachado así tapando Sí, el sí, monitor? sí, sí. Sí, contando cuántos caramelos de menta logró robar sin que Gustavo se dé cuenta. Así que, bueno, justamente lo que me parece interesante para conectar con The Killing es que tiene esta repetición de lo que además hace poco lo vimos en Mare of Easttown, que justamente era como, bueno, conectábamos, es indefectible conectar con The Killing, que es esto como de la mujer detective, como un perfil muy delineado de mujer detective que está en Mare of Easttown, que igual no tiene nada que ver, pero no importa, es como una serie reciente con la que lo podemos conectar, pero sobre todo tiene que ver con The Killing. Sobre todo tiene que ver con The Killing. Ah. Entonces, bueno, vamos a tener a este personaje que además tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, que es cómo maneja su maternidad, porque es un desastre absoluto. La peor madre del mundo. Es la peor madre del mundo. Ella está muy conmocionada por esto, pero igual no lo puede manejar y eso me parece muy interesante, porque siempre es un tema la vida privada de los detectives, en los policiales, siempre como ahí hay algo. Descuidan su vida Generalmente personal. cuando son varones, la mujer se fue y lo abandonó y le dijo que se fuera porque nunca estaba en la casa y no cuidaba a los hijos. Siempre cuando está contada desde el punto de vista de los varones es medio ese lugar, ¿no? Como el que lo echaron de la casa. Entonces, en este caso me parece muy interesante cómo lo manejan. Como una mujer, madre, que además es detective, que está absorbida por su trabajo. No, sí, justamente, y no solo eso, sino que también puede pasar en otras profesiones cuando son adictos al trabajo, donde descuidan a la familia. Pero esto no es terapia, Brian. Si es un problema No, tuyo, no. pues ¿querés confesar? Quédate tranquilo, no soy adicto al trabajo. ¿Querés que hablemos de algo? Entonces, bueno, se ve justamente esto y se ven las consecuencias ahí en el breve. Tampoco cae en el dramatismo de, esto te va a pasar. No, es en el día a día lo que va sucediendo. Igual todo no se puede priorizar. No, desde ya. Así que, pero va muy bien. Aprendelo eso, Beto. No. Sí. Bueno, la verdad es que son 6 episodios, 50 minutos cada uno.
a mí me gustó muchísimo. Me parece que maneja, por un lado, es muy morbosa la serie por momentos en cuanto a lo que es las escenas del crimen y la forma de lo que van descubriendo. Es todo muy turbio. Y eso a mí me gusta, en general. Sí, falopita. No, pero digo, me gusta aparte cómo está contado, porque me gusta cuando los policiales van al hueso y dicen, te vamos a contar una historia turbia. Esa noción como de peligro también. Y eso me gusta bastante. Me gusta el arte. Sí, me gusta eso, porque me da como esa sensación, como decía recién, de peligro, de algo oscuro, de que se están metiendo en algo muy turbio. Y aparte, me gusta, justamente como sucedía en The Killing, esto de cómo va avanzando la investigación. La diferencia es que en The Killing por ahí teníamos como muchas más trabas en lo que era el tema de cómo podían investigar y bueno, todo muy por izquierda. Que yo, bueno, en este caso es como, te lo muestra un poco más transparente, porque el punto no es los problemas que ellos tienen para investigar, sino lo que están encontrando y lo que están descubriendo. Entonces es muy interesante. Tiene una gran historia detrás de lo turbio, como me parece que está contando. El de los giros finales son buenísimos. Y me parece que maneja como un nivel de tensión espectacular. No sé, Brian, ¿qué opina? Que la vio de pe a pa. De pe a pa, completa, pasé por todas. Sí, coincido totalmente. Me gusta mucho que cambie un poco la dinámica y la forma de ver estas tipos de series, que es en vez de ir en lo morbo, en vez de ir creciendo, es como que te da el golpe de entrada, te deja toda esa cuestión de decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está haciendo esto? Te deja esa tensión y empieza a desarrollar otras cosas. Entonces cuando empieza a desenvolver, baja un poco, pero te mete mucho en el caso. Y la lucha que hay interna, es la madre y la tensión que se da con la hija y el padre, que le ayuda a la madre en la crianza de la hija. Después tenés la arista del cuerpo de policía, esta tensión que al tipo no lo quieren, pero está re loco y la tiene re clara. Y bueno, ¿cómo lo bancamos? La tensión política, porque del otro lado está la mujer que está. ¿Y qué pasa en el seno de esa familia? O sea, un padre que le cuesta superar y sobrellevar, que todavía sigue pensando e imaginando que la hija está viva, todos le dicen que no, y no hay pruebas, hay toda una cuestión, cómo está, el embrollo es tal que te recontra engancha. Aparte, todo lo que el quilombo, el gran quilombo es la huella digital, porque justamente esa huella digital es la que pone a trastabillar todo eso que está diciendo Brian, o sea, es la que cuestiona a la policía que ya está, que lo pone al policía nuevo como en un lugar de todos lo detestan porque viene acá a meterse en lo nuestro. Abrir el caso, como la pone que en eso jaque, siempre jode en un... Obvio. Exacto, la pone en jaque a la ministra porque justamente entre que ya todo el mundo le está preguntando cómo es volver después de lo que te pasó, encima ahora aparece esto. Entonces es como que de repente esa huellita da vuelta a todo y están todos tratando de contener todo el tiempo una olla que está como a punto de explotar. A mí hay algo que muchas veces me gusta encontrar y les pregunto si esto lo tiene para que inmediatamente funcione como falopa. Largue el programa y me vaya a verla. ¿Es de esto de encontrar pista tras pista con esas conexiones? ¿Y están bien armadas esas conexiones con las pistas? Sí, no están pasadas de rosca. Claro. O sea, vas investigando, vas por acá, te tiré un datito y eso te llevó a otro punto y fuiste enganchando y fuiste... Listo, falopa. Claro, no tenés nada, como decíamos la vez pasada, que justamente vos hacías la crítica. Me pusiste justo esto acá para que yo hable del tema y lo estoy viendo por el momento. No hay nada intencional de esa manera, sino como que se va desenvolviendo. No es Sherlock, ¿entendés? No es que van a sobreanalizar datos. Está todo muy a la vista. El tema es que ellos necesitan poder armar el rompecabezas. Sí. Y rever tienen cosas. Las piezas, claro. Yo compré esto. Sí. A mí me interesaba desde un principio, pero ahora me ya interesa está. mucho más, ya está comprada. Y juegan con cuestiones geográficas. Hay como muchas cosas. Cuando es un libro decís, claro, quizás el escritor se sentó a decir, bueno, ¿cuáles son las piezas y cómo las voy a empezar a relacionar? Justamente El hombre de las castañas te da... hay una canción, obviamente. Bueno, Cacho Castaña. No, ese no, este te da miedo, más miedo te da que Cacho. Estamos hablando todos de Cacho Castaña. Claro. Y, es como cuando escuchamos la canción de Freddy. Exacto, sí. Te genera eso, esa misma intención Bueno, te genera. yo estuve buscando, evidentemente las castañas son algo muy importante. ¿Tiene un simbolismo? Dinamarca. No, simplemente me parece que es como una fruta local que crece mucho, entonces hay como una especie de costumbre en algunos niños quizás que arman como artesanías con las castañas Yo lo hacía con las secas. nueces.
Bueno, Después de matar gente, obviamente, también. y arman como hombrecitos de castaño. De hecho, hay como una canción, Sí. ¿viste? Como de los hombrecitos de castaño. A ver, de La pequeño que canción nos es agarramos un returbia. chisito, le mandamos unos palitos y digo, mirá, tengo un... Sí. Claro, Hace bueno, algo así. Algo así, pero si alguien firmara un crimen con un chisito, hay que hacer un fanfiction del ¿Viste? Castaña Man, pero el chisito man. Sí. Jacobo Vinograd. Jacobo, no pensaba Claro, y lo el primer mismo. sospechoso es Jacobo. Claro, obviamente. Y- Ay, chicos. Es una gran Llego historia. a mi casa y me puedo escribir este fanfiction. Sí, ya está, porque es listo. Sí, excelente. un cuento. Aparte ¿Y te qué lo publica a palito- cualquier lado. ¿Y qué Obvio. palito usaste? ¿Salado? ¿De queso? Sí, Oh, mira. sí. Me Sí. encantó la de que el primer sospechoso Tiré todo el micrófono, me emocioné demasiado, disculpen. se Porque me murió imaginé de- el chisito, sí, es un Bueno. quilombo bárbaro. El chisito, los palitos, las patitas son del sabor panceta. Las patitas son del sabor Claro. panceta y los brazos del sabor queso. Es buenísimo. Y eso tiene que todo. ver parte con el misterio. Estuvo buenísimo, chicos. Anotá, anotá, Necesito anotá. que escribamos esto. Esto me gustó mucho. Me encantó. Me encantó. Ya hay que empezar a organizar crímenes. Ya. Listo, chicos. Beto. Me puedo poner a Listo, escribir ya esto. está. Listo. Bueno, vamos a. Hay que. Sí. Gustavo está diciendo. No sé si la seña me está cagando a pedo porque tiré el micrófono a la O mierda. dice, salgamos corriendo O salgamos a y ma- registrar esta idea. Sí, no sé, no le entiendo. Ya. No sé. No sos bueno para la seña, Gustavo. No te entiendo nunca un carajo. Manu, enseñale para enseñar, por favor. Bueno. No, Dibujá un tampoco. chisito. Dibujá un chisito de un crimen. Y lo ponemos acá delante de la TV. La cara, no. Está re triste por lo que le dijiste, boludo. Porque Sí, no le básicamente entiendo la seña nunca. el 60% de su trabajo es hacer señas. Y vos le estás diciendo. No, que labura las toda hace la bien. semana. Pará. Mirá, dice 0, 1. circulito. Sí, bateo. Está hablando Sí, en lenguaje de señas. Pará, Diego dijo. Roba base. Diego A. O. Hombro, ¿Qué hombro. dice? No sé, no Pecho. sé. Padre no nuestro entiendo. que estás. Sí, Tarjeta, ¿eh? ok. Todo Birra. piola. Birra, todo piola. Padre birra, todo Padre piola. nuestro que estás todo piola. Eso quiso decir. Ahí está. Bueno, listo, chicos. Vamos a puntuar Che, me re gustó. esta serie. Mirala, yo creo que te tiene que gustar. Ahora, yo nada de spoiler porque vamos a No, hablar no, más adelante. Digo, obviamente. ¿por qué no me dijeron que vea esto en lugar del juego del calamar? Yo lo dije en el grupo. Yo mandé la captura de pantalla antes de que se estrene y dije, vamos a ver esto. Y es más, cuando yo la estaba por empezar y dije, no, empecé el primer capítulo y dije, che, esto está bueno, Brian ya he visto 4. Sí. Así que vos no tenés excusa. Ah, mira. Tiene razón igual, ¿eh? Sí. ¿Tienen razón? Es cierto. Esta Nada más que yo no le hago situación caso a me hace nadie, acordar así otra que cosa. está. Ya tuve un déjà vu de todo esto. Sí, sí, de chat que nunca vi Gracias. esas cosas. Gracias, Manu, por Que yo la acordarte. busqué en Un link Cinear y de estaba en YouTube que no YouTube. estaba, claro. Gracias, Manu. Así que bueno, podés verla, está buenísima. Y yo le voy a poner. ¿Cuánto le podemos poner? Porque no sé por qué haría una reducción de estrellas. 4 se banca tranquilamente. 5 es como mucho. 5 es como que sería muy genial, ¿no? Sí. Y no es tan No, genial. O no. sea, es muy buena, pero bueno. No es el policial de tu vida. Claro. Claro. 4 se 4. recontra banca. Sí, estoy de acuerdo. No, Vamos está- con 4. no tiene ningún capítulo de más. Está muy bien contada. No te 6 aburre. episodios de 50 minutos, Sí. dijeron. Sí. Che, me gustó, me gustó. Mírala, Diego. Mírala y contanos. Muy bien, muy bien. 4 Cuatro estrellas estrellitas entonces. Va. Para el caso Harto. Muy bien, pero esto no es todo. No. Esto no es todo. Y ahora vamos a hablar de algo tremendo. Que empezó como una especie de contenido falopa, pero bueno, la cosa en realidad se va poniendo cada vez más turbia Sí. y es como muy serio. No da para falopear. No da para No. falopearse, da para conocer en detalle una historia que es muy tremenda. A ver, empezamos pensando esto porque dijimos secta, Chile, Nazis. documental, Alemanes. nazis, 50. dijimos, bueno, esto va para falopa. No. Obviamente no lo van a poder dejar de ver. Son poquitos episodios. 6 episodios. 6 episodios. De 50 minutos también, pero esto viene denso. Esto, Sí. ¡pum! Y además viene lo otro como- era ficción y esto es la No, historia esto es de real. lo que Real. pasó realmente Esta es la en Chile. historia de la colonia Dignidad, que es una comuna agraria de alemanes fundada por un ex militar nazi que además había sido expulsado de su propia comunidad en Alemania por ser acusado de pedofilia. Y se instala en Chile, crea una secta que durante décadas, creó como una especie de robots humanos y
se llevaron a cabo adentro de esa secta cosas muy terribles, digo, abusos sexuales, como por lo menos abusos sexuales de menores, electroshock, fármacos ilegales, digo, como una cosa muy turbia que además llegó hasta tener que ver con el golpe de Pinochet, porque finalmente se convirtieron hasta en un centro clandestino de detención y torturas dentro de lo que fue dentro de la el dictadura golpe. en Chile. Exactamente. Entonces, imagínense el nivel de Densidad que tiene todo. densidad que maneja el documental, que tiene un primer episodio, desde mi punto de vista, se ahogó. Sí, hoy no nos pasa nada. Se ahogó Es el horario, Brian. es el horario. Ya pasó, Se no pasa emocionó. Perdón. Tiene un primer episodio que, desde mi punto de vista, no está tan bien contado, es un poquito desordenado, Sí. porque quieren hacer esto que suelen hacer los documentales de, en los primeros minutos, hacerte una especie como De raconto, ahí de punteo, pantallazo. panorama. Como si fuera un piloto, viste que a veces en los Claro. pilotos de las series te tiran todo, Bien, te claro. enganchás. Exacto, Bueno, quiere hacerte como un pantallazo de todo lo que vas a ver, Es que pero pasó mucho. lamentablemente hacen durar demasiado como este pantallazo. Entonces queda como un episodio medio desordenado en el cual no terminamos de entender el orden cronológico de cada cosa y los testimonios se empiezan como a mezclar. Pero, y acá interviene Brian, ¿qué pasa luego? desde el segundo empieza la cronología de hechos. Y justamente venía para acá porque vi la tarde el último, venía reflexionando y digo, che, no será mucho, digo, no fueron tanto, lo que pasa es que fueron muchos años. Esto empezó en los 50. Hay que hacer una aclaración que tiene que ver con la historia, que la última dictadura en caer de alguna manera en Sudamérica es la chilena, en 1990 recién. 91. Sí, Sí, sí. Tremendo. Tal Y bueno, cual. y empieza a hacer recuento. Y lo que tiene de buenísimo este documental es que te va contando desde el primer ladrillo y todo lo que fue sucediendo hasta el cierre, hasta el final. Hay capítulos que te juro se te eriza la piel. No podés creer que haya sucedido eso. Sí, sí, tremendo. Y uno empieza a cruzar datos después y bueno, ahí tenés vos, Vicky, algo que estuviste encontrando. Es más, hasta, y ya te cedo, Sí, sí. hay uno de los personajes que hoy dije, bueno, hacer ejercicio que hace Vicky, todo, le digo, bueno, voy a googlear este muchacho, ¿no? ¿Viste? Y cuando lo encontré, hoy está respondiendo porque como salió este documental, lo están increpando toda la prensa, porque uno de los abogados que tuvo este ser nefasto, llegó a ser Paul representante... Schaffer, Llegó a ser, fallecido. sí, llegó a ser representante de los derechos humanos. Ah, bueno. No. Es terrible. Sí. Es terrible. Todo lo que pasó es terrible. Bueno, resulta que esta secta, esta comunidad, la crea Paul Schaffer, que falleció en el 2010. Entonces, bueno, pero tenemos bastante material de archivo, lo podemos escuchar hablar bastante, lo cual es como muy, muy escalofriante. Cómo habla y las cosas que dice son terribles. Sí, porque justamente algo que hace es grabemos esto para que quede para la posteridad, porque esto tiene que continuar. Entonces Sí. hay mucho material fílmico. Hay muchísimo material. Sí, material de archivo que en realidad hoy lo vemos con otros ojos y justamente con otra Exacto. finalidad, pero en su momento es como ya lo hemos visto también, por ejemplo, en The Bow, hablando de sectas y de generar este material de archivo, porque en ese contexto también de impunidad y de que hay que dejar un legado, continuar con este camino, lo que tenés es la posibilidad de ver de la forma más interna, más internalizado y más adentro posible estas atrocidades y esta forma de pensar también atroz. Sí, es que, a ver, en cierto punto lo que deja muy en claro el documental que me pareció es muy difícil hacer un documental de este calibre. Y algo que dejó muy en claro es que hubieron una de las principales víctimas, más allá de los desaparecidos, los torturados, que eso está fuera de telejuicio, son los integrantes de la colonia. Y cuando empiezan Ah, sí. a contar, Sí. pues sí, claro, lo que hizo el tipo fue, ¿de dónde llevó, dónde ancló la parte facha? Es desde la religión, hablando de un pseudocristianismo, y llevando justamente a desde muy pequeño, lo que es el demonio y la luz. Obviamente recontra retorcido, donde él era como el representante supremo y desde muy pequeños adoctrinando a todos. Claro, porque lo que se hacía en este y en otros casos también no es que te obligaban, te convencen.
te van distorsionando el discurso, lo van acomodando las piezas para que vos fervientemente lo creas, lo sostengas y lo argumentes también. Y lo que hacen es, cuando te das cuenta, decir, che, estoy totalmente adentro y convencidísimo. O sea, no es que te podés sacar porque no sé, estabas cooptado y de repente, che, me escapé. No te escapás de ningún lado porque te convencen y te lavan la cabeza. Justamente de ahí viene ese lavado de cerebro. Y justamente en Colonia de Dignidad se hacía eso. Y eso justamente dicen eso, que para ellos estaba bien y que ni siquiera podían contemplar una versión alterna porque estaba mal. Entonces, y hay uno de los testimonios en un momento que dice, el daño psicológico que les hicieron a todas estas personas, que son miles, un montón, a ver, empezó en los 50 y se desarmó en el 2000. Es como un montón. Sí. Bueno, resulta que en el 2016 se desclasificaron muchos documentos diplomáticos de la Cancillería alemana que hablaban sobre cómo había funcionado la colonia esta. Porque justamente lo que pasa es que es algo tan grande que en realidad estaba financiado, estaba mantenido, sostenido. Sí, no es un emprendimiento. Exactamente, no era un loquito que... Hay gobiernos detrás, empresas. Exactamente, entonces bueno, se desclasificaron como estos archivos que lo que hacen es como dar cuenta de cómo funcionaba bien en detalle este lugar. Justamente... recuerda y recopila esto de que Jaffer fue el que llegó a Chile después, siendo fugitivo de la justicia alemana por cargos por pedofilia, por abuso sexual de menores, y crea este reducto secreto rodeado por una valla de alambre de púa. Estoy leyendo como textual algunas cuestiones porque me parece muy interesante cómo pinta cómo era este lugar. Este lugar poseía una torre de vigilancia y reflectores y era custodiado por perros. Tenía casi 300 ciudadanos alemanes y 20 niños huérfanos chilenos que vivían ahí. Justamente uno de ellos es Salo Luna, que para mí es como la columna vertebral del documental porque justamente narra todo lo que pasaba ahí adentro en primera persona, pues es una de las pocas personas que se escaparon. Una de las primeras, mejor dicho, si no la primera persona que se escapa de ahí y cuenta lo que estaba pasando en tiempo como en ese momento. Bueno, y tenían una escuela, un hospital con 60 camas, panadería, carnicería, talleres, establos, áreas de cultivo, un generador eléctrico y hasta un departamento jurídico propio. Y bueno, lo que cuentan tiene como muchos testimonios de personas que participaban y contaban cómo era la dinámica, porque justamente, además de estar financiados por cuestiones externas, esto es más bien posterior. Lo primero que hacen es, como hacen todas las sectas, retener los ingresos de todas las personas que están ahí adentro. Y además los hacen trabajar en sus propios sistemas todo el tiempo, de lunes a domingo, de la mañana hasta la noche. Y bueno, además tenemos como estos sometimientos a psicofármacos, a electroshock, el abuso, las torturas y todas las cosas que se estaban dando ahí adentro. Así que bueno, tenemos un montón de información porque pasó muchísimo tiempo dentro de esto y el documental lo que hace es como recopilarlo bastante en detalle. A mí el primer episodio me da un poco esto que mencionabas vos, que me parece re importante, de que hablan con personas que están presas sobre cómo era la dinámica ahí y por qué eran jerarcas dentro de la colonia. Me da un poco de escalofríos esto de que sus propias familias que los van a visitar y qué sé yo, tratan como de justificarlo y decir, bueno, pero mi papá no sabía lo que estaba pasando y qué sé yo, y no sé, no le saca lo bueno. Viste, como una cosa que la verdad que me genera como un poco de repulsión en el primer episodio, porque si vos no sabés lo que pasó, y de hecho hay muchas cosas que probablemente no sepan hasta que vean el documental, porque lo cuenta muy en detalle, medio que da como la posibilidad de pensar que las personas que tenían más cargo estaban como solamente creyendo que estaban haciendo cosas buenas. O sea que y eso me molesta un poco. No lo hablábamos la otra vez fuera de aire, Vicky, con esto de hoy de ver documentales y es como, de alguna manera es medio como fácil, y digo entre comillas, como decir, uy, me arrepiento, no me di cuenta. Bueno, pero el daño está hecho. Hay muchas personas que fueron víctimas y hay muchas personas que no pueden contarlo, hay muchas familias, ¿sí? Hay una sociedad afectada. Entonces, esta nueva liviandad también en los documentales a veces de cómo doy testimonio de arrepentido, arrepentida, y yo no sabía, y bueno, y entonces lo cuento, ¿viste? Y medio que me hace un poquito de ruido también.
Lo que pasa es que es difícil, yo te recontraentiendo, pero no deja de Yo ser también te una voz. recontraentiendo, Brian. No deja de ser una voz a partir de la cual vos conocés información y detalles Sí, que eso si no es lo hubieras verdad. conocido. Eso es verdad. Entonces, ahí separaría un poquito lo que es la cuestión del juicio y castigo, ¿sí? Y por el otro lado el tema de lo que es el relato. Porque después podemos debatir y analizar si estás realmente arrepentido, si no sabías, si Pero qué no sé puedes qué sé saberlo. cuánto. No, pero igual, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Brian, porque en realidad es como, por ejemplo, cuando en El Credo, cuando lo entrevistan a Carlos Pampillón y habla de por qué, no sé, los bolivianos vienen a robarnos el trabajo. ¿Es nefasto? Sí. ¿Él cree que lo que dice está bien? Sí. Si no fuera dándole ese lugar a contar las cosas desde ese punto de vista, no tenés su versión. Entonces, entiendo que es mucho más valioso como testimonio para el documental, ponerle la Sí. cámara y el micrófono adelante y escuchar lo que tiene para pero decir. eso no lo cuestiono. De hecho, me parece lo mejor que tener el Pero te propio revuelve relato. el estómago, Claro, te a, revuelve el eso, estómago. a eso es lo que voy, digo. Está perfecto que tengamos un documental y que hable esa persona. Esté arrepentida y la que no está arrepentida también que hable. Es el Sí, testimonio, sí, es lo que sí. queda para la posteridad. A ver, Diego, lo lo que que me yo- hace ruido es muchas veces el caso de la persona que se arrepintió y lo cuenta. Y bueno, ahora lo cuento y medio como que la vas un poquito culpa. Aparte Y no igual- sé si me hace ruido a mí. Mira, yo lavar culpa. Para eso está la justicia, más que la culpa, moral o no moral. Bueno, porque no solamente siempre, lo no hiciste. siempre. No, bueno, pero a ver, ustedes me conocen que me gusta ir más que nada por leer entre líneas. Como por ejemplo, en un momento te cuenta que este tipo de nefasto, ¿no? Este Jeffer decía, no, y armaba fiestas donde estaba la gente de la colonia haciendo acrobacias y sirviendo el banquete y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y de cuánto era la fiesta? 3.000, 4.000 personas. ¿Vos me decís que 3.000, 4.000 personas no se están dando cuenta de lo que está sucediendo ahí adentro? Claro. Dale. Es re turbio Sí. eso y da mucha bronca pensar en como la complicidad civil, que siempre la complicidad civil está ahí. Claro. Está ahí Sí. permitiendo que estas cosas pasen. Totalmente, Y no después nos son hagamos los los únicos boludos. que no se Exacto. hacen cargo de estas cosas. Sí, porque- eso es a lo y- que y yo voy. Porque el que trasladalo- está preso, está preso. Y trasladalo acá a la Argentina. Porque la complicidad civil bueno, de la sí. dictadura nunca fue juzgada. Hoy se cuenta como una anécdota, ¿no? Como bueno, qué sé yo. No, nadie paga por Sí, eso. sí, y a ver, y entiendo en muchos casos todo lo que ya se habló y se va a hablar mucho tiempo, pero también no nos olvidemos, por ejemplo, para la Guerra de Malvinas, la sociedad civil es la que fue con las banderitas a Plaza de Mayo, festejando en la Guerra de Malvinas cuando mandaban a los pibitos. Eso eran civiles. Sí, Y así pero un montón de igual cosas. me parece que justo en ese caso en particular podríamos debatirlo un montón. No, Me parece, da en para ese un caso. montón de debate, digo, pero Porque también... ese acto Bueno. en especial de ir a apoyar a las personas que van, no necesariamente me parece que... No es el Sí, mejor sí, ejemplo, apoyo. pero también es parte de todo lo mismo. Bueno, y quería retomar una cosita que justamente cuenta, porque nosotros estamos hablando de esto como si fuese algo muy del recontrapasado, y en realidad Salo Luna en el 2019 da una entrevista, pues se transforma en un deportista después, y bueno, habla no solamente de cómo el deporte le cambia la vida y qué sé yo, sino que le preguntan qué le parece que la colonia en la actualidad esté al mando de los colonos, que supuestamente están tratando de dejar atrás la imagen de Paul Schaffer. O sea, 2019, tratando de dejar atrás. Y lo que cuenta es que dice que hoy en día la visión que se tiene de la actual administración de Colonia y Dignidad es que es totalmente fascista. Pero lo que dice es que lo que están haciendo ahora es una fachada, como de tratar de lavarle la cara, y reconoce que algunos de los colonos están trabajando en como aportar algo diferente desde ese lugar y tratar como de limpiar esa imagen, pero dice que los grandes jerarcas son hijos o nietos de los que estaban antes. Entonces, que hay que ver eso, y justamente ahí es donde está lo civil. Digo, yo no sé si la hija de... Por ahí, ay, viste, no, bueno, pero ella es la hija, no te va a hablar mal del padre. Bueno, está bien, pero hay que ver también cuál es su rol ahora dentro de esa colonia, porque si siguen tomando las mismas, o sea, no las mismas decisiones, pero si siguen siendo los mismos los que están ahí, y bueno, hay que ver qué pasa. Esto es 2019 y seguimos hablando de quiénes son los que dirigen Colonia de Dignidad. Ujú. Bien. Clarísimo, gran bloque han hecho Sí, ustedes. gracias. Como siempre. No, gracias, Siempre. gracias. Siempre. Esta vez no lo arruiné, ¿vieron? Estuviste muy bien. Estuviste muy bien, che. ¿Viste? Porque... Estás aprendiendo, estás creciendo. Sí, es verdad. Voy a ser grande y les voy a dar la teta. Bueno, a ti llegamos.
Veníamos bien. No. Veníamos tan lindos. Bueno, puntúe usted y yo más que decir que es súper recomendable, es para reflexionar No, un montón. puntúe usted. Para mí es un, Bueno, Beto, le damos los puntajes nosotros, es entonces un si no se 4 ponen de acuerdo. porque Bueno. Estoy de acuerdo, sí, sí. falla en el primer capítulo. Cuando tendré que hacer el gancho. Es un riesgo no lo el hace. primer que Sí. el primer capítulo sea tan desordenado, es un riesgo. Porque perdés gente para mí ahí. Perdés gente A mí casi y, me pierde. y decís, no, bueno, esto es falopa, esto es bueno. A ver, es como ver un casito más de ahí. Y cuando entras a partir del segundo, no lo podés creer. Te Claro. juro que no lo podés creer. A ver, nosotros tenemos algunas cositas de la información, de la historia, de cosas que fueron sucediendo, sospechas mil. Sí, de hecho hay una película de ficción con Emma Watson. Sí, que se llama Colonia, Sí. justamente es del año 2015 y la dirige Florian Gallenberger. Y para cerrar, escuchándole a este tipo, los discursos que daba, Se por te Dios, pone la era piel la de- piel de Adolfo. Te Sí, juro, sí, lo escuchás sí. y decís, es el mismo adoctrinamiento, es exactamente el mismo, con otro contenido, pero el objetivo era el mismo. Literal. 4 estrellas entonces. Sí. Bueno, alto bloque, ¿eh? ¿Viste? Doble 4 estrellas. ¿Viste? Primero es de Chestnut Man, el caso Hartung. El caso Sí. Hartman, así lo van a encontrar. Esa en Netflix. Exactamente. Y esta también de Netflix. También en Netflix. Sí, y esta es entonces Colonia Dignidad, una docuserie sobre lo que sucedió y podemos decir de alguna manera, entre comillas, también lo que pasa en Chile. Y estén atentos porque van a seguir sucediendo cosas. Yo hoy vi noticias de hoy y de ayer con este Extra, muchacho, así que extra. atenti. Mira. Bien, bien. Qué lindo, che, salió. ¿Estás bailando los redondos Está ahí? contento, vos? está contento, está ¿Sí? contento. ¿Viste que te entiendo viste que era Gustó, un chiste? gustó. ¿Viste cómo te entendí? Y no ves como es obvio que está bailando noticias de ayer extra de los redondos. No hay dudas. ¿Ves que no lo entienden? Igual, Es clarísimo. Yo te voy a decir clarísimo. algo. Para mí se cree que está en la tele. Porque cuando está fuera en el pasillo está serio, ¿viste? Pone cara así, te habla. Ese te quedó un sobrante Claro. de rock and roll. Sí, te crees que sos de boludo. Estás en el patio. No vayamos. Estás en el patio y te habla de leyes, de procedimientos, sí. ¿viste? No nos cagas pedo, no, porque qué sé yo. Lo ves de ahí, baila, hace cosas con Manu. Sí. Bueno, ¿cómo se nota que tenemos unos minutos más? Porque en otro momento estaría corre, cerrá, bloque. Bueno, Brian, vamos a escuchar una canción. Sí, señor. Vamos a escuchar. Pará, Blinding- quiero el sonidito. Ahí está, a esta hora que tenemos tiempo, ¿sabes qué? Podemos distraernos, vamos, boludo. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Se acaba de Desquiciado, morir un oyente. Se drogadicto. te trabó el dedo. ¿Quién dijo eso? Hola, Beto. Tanto azúcar, ¿ves? Esto es tanta azúcar. Mucho azúcar. ¿Viste? ¿Cuál sería su etiquetado si pudieran tenerlo? ¿Qué advertiría su etiquetado de ustedes? Su etiquetado frontal. Ah, Piénsenlo esa es en una el próximo pregunta, bloque. Vamos a escuchar ¿eh? música. Es buena pregunta. Es fácil. Ojito, ¿eh? Exceso de alcohol. No, fiaca, dice. Bien. Estoy roto, fiaca. Ya, acá. Bueno, Brian, ahora sí. Bien, vamos a escuchar Blinding Lights, ¿sí? Que vendría a ser como un encandilarse. ¿The Weeknd? ¿Sí? The Weeknd. ¡Me gusta! Mira cómo viniste También me gusta. popero. Está. Tema del 2019. Ya trajo Bueno, ese Ed fue- Sheeran danés de hace un ratito. ¿Viste? Yo la- Salió en el sentí álbum así. After Hours, que fue Te la redete. su cuarto trabajo. Fue su segundo single de este álbum justamente. Fue número 1 en Canadá, bueno, fue número 1 en todas partes de este tema, porque la verdad. Sí. Algo muy interesante que acá fue los datitos que traje fue que cuando le preguntaron a este muchacho, che, ¿de dónde viene tu inspiración? Porque le dije, algo que me gustó mucho que es su referencia es Siouxsie and the Banshees. Siouxsie and the Banshees, de los 80. Dice, me gustaba mucho la música de los 80. Entonces escuché mucho y de eso, obviamente, manejó y eso le dio de comer a todo lo que hizo después, esas genialidades que viene trabajando. Tiene uno de los récords de la canción más streameada en Spotify. 1.6 ¿Millones? billones. 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 1.6. Unas 1.6. 100.000 fui yo. Sí. Ah, Muchos ceros. Bueno, Paga la plata. la canción tuvo 3 remixes. Obviamente dijeron, bueno, hay que seguir vendiendo, que se va. Bueno, dale, mezclarlo de vuelta y volver a dar Sí, que es la bitaca. canción garpa. Y justamente el nombre viene, en un momento fue tan famosa la canción que obviamente todos los medios empezaron a buscar la roña bajo las uñas. Claro, y Típico empezaron a de decir, Vicky. claro, che, y le dijeron, ¿no estás haciendo una
justamente no estás intencionando para el efecto este de manejar ebrio. Dice, no, justamente habla un poco de la vida y de este efecto de ver todo borroso cuando tenés luz de frente y no podés ver con claridad. Algunos quisieron llevarlo para un lado, otros quisieron llevarlo para el otro, ¿Para qué? pero bueno, él solamente hizo esa declaración. Así que vamos a escuchar Blinding Lights de The Weeknd.